Dios lo bendiga a todos y bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra de Dios. Y esta vez vamos a hablar sobre el anticristo y la abominación desoladora. Lamentablemente este estudio lo quise hacer en transmisión en vivo, pero no se pudo. Así que vamos a hacerlo de esta manera como lo hacemos siempre. Vamos a orar para dar por iniciado este estudio. Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos encontrarnos una vez más, Señor, y podamos disfrutar de tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú traigas discernimiento, Señor, que tú traigas revelación por medio de tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te lo mereces, mi Dios. Amén y amén. Y comenzamos con este estudio sobre el anticristo y la abominación desoladora. En este estudio voy a hablar sobre lo que va a hacer el anticristo durante el tiempo de la tribulación, desde que se desata el primer sello hasta el tiempo de la abominación desoladora. No voy a hablar sobre lo que va a acontecer después de la abominación desoladora, sino que simplemente el rol del anticristo en todo el tiempo de la tribulación, los 3 años y medio. Así que vamos a ver aquí en este diagrama que presento aquí a continuación. Y estamos viendo de que en este diagrama sobre los 7 años, la parte que está en amarillo, que es la tribulación, comienza con la confirmación del pacto de Abraham. La Biblia dice que el anticristo va a confirmar el pacto con muchos por una semana. Ahora bien, este pacto ya se ha iniciado, pero la Biblia no está diciendo de que el anticristo va a iniciar el pacto. La Biblia dice de que él va a confirmar el pacto. Él va a confirmar el pacto por un tiempo de 7 años. Así que aquí estamos viendo en esta imagen la fotografía de Donald Trump con el primer ministro de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein y también el primer ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes. Entonces, este tratado se llevó a cabo el 15 de septiembre del año 2020 y tiene como finalidad de que estos países tengan paz con Israel. Ahora, estos países no son los primeros que iniciaron el pacto, sino que ya lo había hecho antiguamente, había hecho la paz Egipto también con Israel y otros países más. Y luego de estos países también se unieron otros países más. Entonces, este tratado ya se inició. En algún momento, en el futuro, va a haber una confrontación tal vez contra Israel respecto a este pacto, o haya un desacuerdo. La Biblia no nos dice el motivo por el cual el anticristo va a confirmar el pacto, pero nos dice de que lo va a hacer. Entonces eso es lo importante, ¿ok? Quisiera ir al libro de Gálatas, capítulo 3, 16 y 17. Dice: ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Él no le dijo a tus simientes como refiriéndose a muchos, sino como a uno, a tu simiente, la cual es el Cristo. Esto pues digo, el pacto ratificado previamente por Dios en el Cristo no lo puede abrogar la ley, la cual llegó 430 años más tarde, ni invalidar la promesa. Este versículo de Gálatas 3:16 y 3:17 nos habla sobre el pacto de Abraham en la Biblia, no este pacto que lo están haciendo hombres y le llaman el pacto de Abraham o el tratado de Abraham, sino el pacto bíblico de Dios con Abraham, que está en la Biblia en Gálatas 3, es el pacto que Dios hace con Abraham, diciendo que de su simiente, de su descendencia, vendrá el Mesías. Ok, eso es muy importante porque esto que están haciendo ellos y ponerle el nombre de tratado de Abraham o pacto de Abraham es una alegoría a este versículo. Y lo que dice este versículo es que con esto vendrá el Cristo. Sin embargo, con este tratado de Abraham que están haciendo estos presidentes, vendrá el anticristo. No que a causa de que el tratado traiga al anticristo, sino de que el tratado será quebrantado en algún momento y será el anticristo quien entrará en escena a nivel mundial para traer la confirmación de este pacto. Los judíos no le ponen el nombre el pacto de Abraham a causa de Gálatas 3, ellos ni siquiera leen Gálatas. Pero Gálatas 3 está basado en Génesis 12. Entonces, en Génesis 12, Dios le está dando un pacto a Abraham, diciéndole que en él serían benditas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Y esto lo sabe Benjamín Netanyahu, el ex primer ministro de Israel. Ahora quisiera que tomen mucha atención a esta foto. Aquí estamos viendo a Donald Trump y atrás este hombre que está aquí.
Este hombre es el yerno de Donald Trump y este hombre va a jugar un papel muy importante durante los 7 años que será la tribulación y gran tribulación en el mundo. Este hombre es judío, yerno de Donald Trump, y es una persona que ha estado activamente trabajando para la paz de Israel. Incluso este hombre llamado Jared Kushner estuvo nominado como el Premio Nobel de la Paz en el año 2021. No lo ganó, pero tampoco es el anticristo como muchas personas piensan. Recuerden de que antes de que venga el Cristo, estaba profetizado de que vendría el precursor de Cristo, que fue el profeta Elías. ¿Y quién fue el profeta Elías en lo espiritual? Quien venía con el espíritu de Elías fue Juan el Bautista. Entonces, de la misma manera, la palabra nos muestra en Apocalipsis de que antes de que venga el anticristo, tiene que venir alguien a prepararle el camino, así como lo hizo Juan el Bautista con el Señor. Tiene que venir alguien antes del anticristo para prepararle el camino al anticristo. Y este es el falso profeta, porque el verdadero profeta fue el profeta Elías. Y quien vino con el espíritu de Elías fue Juan el Bautista. Entonces, en lo personal, y esto déjenlo como una opinión personal a la cual yo me puedo equivocar, pero en lo personal yo pienso que este hombre es el falso profeta. Ahora, sobre este tema del falso profeta y sobre los 2 testigos, lo voy a comentar con mayor amplitud, con base bíblica, todo lo que estoy hablando en este momento, en el estudio de Apocalipsis 11. Entonces, para no extenderme en ese tema, vamos a continuar. Ya di mi opinión sobre Jared Kushner, vamos a continuar y leemos en Apocalipsis 6 del verso 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, cuando se abre el primer sello, en ese momento es cuando sale el caballo blanco. Este caballo blanco, que simboliza la paz, la falsa paz, es el jinete de este caballo blanco, es el anticristo. Y dice: quien lo montaba, el jinete, el anticristo, tenía un arco y le fue dada una corona. Es decir, que este hombre tiene poder, tiene influencia, es un presidente. Y salió venciendo y para vencer. Todo lo que haga va a salir vencedor. Pero quiero que también sepan de que todo esto es de parte del Señor. Él no tiene poder en sí mismo, sino se le fuese otorgado de arriba, como le dijo Jesús a Poncio Pilato. Entonces todo está bajo el control del Señor. Ahora veamos lo que sucede en este tiempo, en ese tiempo de la tribulación, en esos 3 años y medio, desde que comienza la confirmación del pacto de Abraham, que es dada por el anticristo, hasta el tiempo de la abominación desoladora. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero que se entienda primeramente de que en este momento habrán 3 pactos. Habrán 3 pactos en la tierra, y esto lo vamos a ver. Primeramente está el pacto de Dios, que hemos hablado sobre Génesis 12 y Gálatas 3, que es el pacto que el Señor le hace a Abraham, es el primer pacto. El segundo pacto es el pacto de Abraham, este pacto que estamos viendo, que se está firmando de los países alrededor de Israel para una paz con Israel y reconocer a Israel. La finalidad de esto es que Israel tenga el permiso, o el fin de esto para los judíos es de que Israel tenga el permiso para construir el tercer templo de Salomón. Y ese tercer templo va a jugar un papel muy importante durante los 7 años de tribulación y gran tribulación que habrá sobre la tierra. Y el tercer pacto que habla la Biblia, que lo vamos a ver con la palabra de Dios en este estudio, es el pacto que harán con el anticristo. Es muy distinto al pacto de Abraham que están firmando los países árabes con Israel, sino que este pacto es el pacto que van a tener las personas con el anticristo. Ahora vamos a ver las profecías de Daniel 11. Para empezar, quisiera decirles de que en Daniel 11 hay profecías que ya se han cumplido, pero hay profecías en Daniel 11 que todavía no se han cumplido, y son para el tiempo del fin. En Daniel 11, la palabra nos habla de 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur. Sobre este estudio de Daniel 11, sobre el rey del norte y el rey del sur, haré un estudio Dios mediante la próxima semana. Antes de empezar con Apocalipsis 11, voy a dar un estudio
sobre las profecías de Daniel y sobre los reyes del norte y del sur. Porque este rey del norte, como le habla la palabra de Dios en Daniel 11, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se le da el título de rey del norte, pero este hombre ha ido cambiando a lo largo del tiempo. De igual manera el rey del sur. Para fines prácticos de este estudio, quiero decirles de que el rey del norte para los tiempos finales es el anticristo. Ahora vamos a leer las profecías de Daniel, y hay profecías en Daniel 11 que son cíclicas, es decir, que tienen doble cumplimiento. Algunas de ellas ya se han cumplido en el pasado, pero se volverán a cumplir. Mientras que hay otras profecías que no se han cumplido y que son reservadas íntegramente para el tiempo del fin. Así que probablemente algunas personas, cuando escuchen de que estoy hablando sobre Daniel 11, algunas profecías que ya se cumplieron, van a pensar de que estoy diciendo algo que ya sucedió y que no va a suceder. Sin embargo, yo no estoy anulando que ya sucedió. Hay profecías que ya sucedieron, pero hay profecías que han sucedido y van a volver a suceder. Son profecías de doble cumplimiento y hay muchas en la palabra de Dios. Así que vamos a empezar con esta de acá. En Daniel 11, verso 23 dice: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aquí está hablando del rey del norte. En este caso estamos hablando del anticristo. Y la palabra nos está mostrando de que el anticristo tendrá un pacto, habrá un pacto con el anticristo. Y luego de ese pacto él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Ok? Ese es el primer punto que tenemos que rescatar. Y el siguiente punto, que está en el versículo 24, dice: estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo y riquezas repartirá a sus soldados, y contra la fortaleza formará sus designios, y esto por un tiempo. Quiero explicar primeramente algo. Aquí no está hablando, en el verso 24, de esta provincia que está en paz y en abundancia, no está hablando de Jerusalén. Está hablando del país del rey del sur. Si entran en el contexto, está hablando enteramente sobre la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Llega un punto en que hacen un pacto con él, y luego él quebranta este pacto, y estando en paz y en abundancia esta provincia, este país del sur, vendrá y hará guerra contra él. Y esto también lo vemos ya de una manera directa en el verso 25, el siguiente versículo lo va a decir claramente. Pero aquí quiero decirles de que la Biblia nos está mostrando en este versículo claramente de que aunque la provincia está en paz y en abundancia, Él viene a traer destrucción. Él viene a traer guerras, a lo cual obtiene botín, despojos y riquezas que reparte a su ejército. Entonces es una persona que al comienzo trajo paz, luego Él va a quebrantar esa paz. Él va a quebrantar esa paz que Él mismo estaba promoviendo en un inicio, esta falsa paz. Y miren al final del versículo lo que dice. Dice que y contra las fortalezas formará sus designios. Aquí está hablando de fortalezas. En otras versiones dice contra las ciudades fortificadas. Y en otras versiones dice contra las ciudades fuertes formará sus designios. Y esto por un tiempo. No solamente va a ir contra el rey del sur, va a ir contra muchos países. Y estos países son países fuertes. Actualmente, cuando uno ve la formación militar de los países, lo primero que uno mide para saber cuál es su poder militar es su fuerza nuclear. Entonces, si nosotros nos basamos por ese punto y vamos a analizarlo por allí, estamos hablando de que él se va a ir contra países que tienen poder nuclear. ¿Ok? Eso es lo que podemos pensar, ya que está hablando contra las fortalezas. Pero vamos a dejarlo como un pensamiento, después vamos a analizar si esto es verdad. Luego dice que esto lo hará por un tiempo. En la Biblia, cuando habla de un tiempo, se refiere a un año. Recuerden, tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Aquí está diciendo que él va a hacer guerra contra estos países fuertes por un año. Esto dentro del tiempo de los 3 años y medio de la tribulación. Y dentro de la tribulación hay 7 sellos, los primeros 7 sellos que acontecen. El primero se abrió y fue el anticristo quien aparece sobre el mundo. Pero el segundo sello es el sello del caballo bermejo. Este jinete que viene en el caballo bermejo quita la paz del mundo y hay guerras. Entonces, muy probablemente, dentro de estos 3 años y medio, cuando se desata el segundo sello, es cuando se despierta en el anticristo el deseo de ir contra estas fortalezas y hacerle guerra al rey del sur y hacerle guerra a las fortalezas. Y esto por espacio de un tiempo, de un año.
Entonces vamos a verlo ya más claramente después. De hecho, vamos a verlo claramente en el siguiente versículo. Ok, en el versículo 25 dice lo siguiente: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que comen de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El versículo 25 es un versículo que está detallando de una manera más amplia lo que es el versículo 24. El versículo 24 dice que el anticristo va a ir a una provincia que tiene paz y abundancia. Esta provincia que tiene paz y abundancia es la que le pertenece al rey del sur. Y aquí está ya narrando lo que va a acontecer. Este rey del sur se va a empeñar en una guerra contra el anticristo, pero no va a prevalecer porque habrá traición. Le van a traicionar. La palabra de Dios nos va a mostrar con más detalle después en Daniel 11 qué está sucediendo poco a poco sobre estos versículos. Recuerden que para este momento ya muchas naciones han hecho pacto con el anticristo y habrá traición a favor del anticristo para que el anticristo siga ganando, siga fortaleciéndose, porque esa es la misión que el Señor le ha entregado. Todo está bajo el control de Dios, nada escapa del control de Dios. Entonces vamos a continuar y hay una pregunta que surge, que es saber quién es el rey del sur. ¿Quién es? Y para esto vamos a irnos a la versión Septuaginta de la Biblia, quien nos dice claramente quién es el rey del sur. Y aquí está. Y se levantará su fuerza y su corazón contra el rey de Egipto, en turba mucha, y el rey de Egipto será provocado a guerra en turba fuerte sobremanera, y no se sostendrá, pues se maquinará contra él maquinación. Entonces ya entendemos qué guerra va a haber en el tiempo de la tribulación, una de las guerras. El anticristo va a pelear contra Egipto. ¿Pero por qué contra Egipto? Sabemos a lo largo de la historia de que su descendencia sería oprimida por 400 años. Comenzó su opresión con Ismael, quien era hijo también de Abraham, pero con una sierva egipcia que era Agar. Y esta descendencia comienza a ser oprimida por Egipto por 400 años, dentro de los cuales hay un tiempo de esclavitud de aproximadamente 144 años. Entonces, Egipto en muchas oportunidades ha oprimido a Israel. De hecho, hasta el final, cuando Israel se independizó, también fue en guerra contra Israel. Pero aquí estamos viendo de que la palabra nos está diciendo de que el rey del sur es el rey de Egipto y el rey del norte es el anticristo. Ambos son reyes malos. De hecho, la palabra de Dios nos va a decir, y lo vamos a ver después, de que ambos se van a juntar para hablar mentira, porque ambos tienen el corazón lleno de maldad. Ahora, vamos a ver esto de una manera más interesante. ¿Por qué Egipto? ¿Qué importancia tiene Egipto en el tiempo actual? ¿Cuál es la importancia que tendrá Egipto en el tiempo de la tribulación? Me lo estuve preguntando también yo, y la verdad que hay algo muy importante que hace un momento estábamos viendo, de que el anticristo va a ir a hacerle la guerra a ciudades fortificadas. ¿Okay? Esas ciudades fortificadas, en lo que al parecer son ciudades que tienen realmente una importancia en lo que es el armamento. Muy probablemente tengan un poder nuclear, es lo que yo estaba pensando también, por ahí va mi análisis, y tiene una relación con Egipto. Entonces me puse a pensar en la Liga Árabe. ¿Qué es la Liga Árabe? La Liga Árabe es, para entenderlo de esta manera, es como decir la ONU, pero solamente de las naciones árabes, o la Unión Europea. La Unión Europea, que junta a los países europeos bajo una organización. La Liga Árabe es lo mismo, pero junta solamente a los países árabes, bajo una misma visión, bajo un mismo objetivo. Y vamos a ver qué es lo que dice Wikipedia sobre la Liga Árabe. La Liga de los Estados Árabes, o simplemente Liga Árabe, es una organización que agrupa a los estados árabes de Oriente Próximo y el Magreb. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados. Su objetivo principal es servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Ojo con eso, porque ese es su objetivo principal, es lo que dice aquí. Servir el bien común, es decir, el bien para ellos, que es lo que es mejor para ellos, los árabes. Y al final dice cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Y mientras pensaba en esto, yo decía, aquí, si esto tiene relación con Egipto, es realmente asombroso, porque se estaría cumpliendo detalles, estaremos ya armando
el escenario de lo que va a suceder en los 3 años y medio de tribulación, de lo que está diciendo Daniel 11. ¿Por qué? Porque siendo relación con Egipto muy estrecha respecto a la Liga Árabe, ya vamos a entender con mayor claridad lo que vamos a estudiar más adelante en Daniel 11. Y me puse a pensar, ¿será acaso de que la capital de esta Liga Árabe esté en Egipto? Así como la sede principal de la ONU, por ejemplo, está en New York. ¿Será que la sede principal esté en Egipto? Y fue por esto que me puse a buscar la Liga Árabe en internet. Y miren lo que dice aquí en Wikipedia también. La sede permanente, Secretaría General de la Liga, se encuentra en la ciudad del Cairo, Egipto, salvo entre 1979 y 1989 que estuvo ubicada en Túnez. Además, cuenta con una sede administrativa localizada en el Cairo, Egipto. Es decir, tanto su sede permanente, la Secretaría General, como la sede administrativa se encuentran en el Cairo. Entonces, digamos que prácticamente la capital de todas las naciones árabes, de su Liga Árabe, está en Egipto. Y miren lo que dice más abajo en lo que es la carta fundacional. La Liga Árabe fijó como sus objetivos iniciales los de conseguir que el resto de los estados árabes que aún se encontraban colonizados por países europeos se independizasen, eso en el año 1945, y que el mandato británico de Palestina, la minoría judía, no estableciera un estado independiente, Israel. Esto 3 años antes de que Israel se haga nación. Entonces, ese fue el objetivo principal por fundarse la Liga Árabe, que no exista Israel, uno, y que también los demás países en aquel tiempo que estaban colonizados por europeos sean independientes. Entonces estamos viendo realmente que hay ambiciones de parte de los árabes y no es de extrañarnos de que no exista Israel. Hasta el día de hoy no lo quieren reconocer como Estado. De hecho, el pacto de Abraham es el pacto que está haciendo de que varias naciones árabes reconozcan a Israel como un Estado. Eso es muy importante para Israel. ¿Por qué? Porque si las naciones árabes alrededor reconocen a Israel como un Estado, Israel tendrá el permiso, digamos entre comillas, de hacer el templo de Salomón en el monte Moriah, justo donde está el Domo de la Roca, que es muy importante para las naciones árabes que son musulmanes en su mayoría. Entonces ya se entiende por qué motivo el anticristo va a hacerle la guerra al rey del sur, que es Egipto. Porque si le hace la guerra al rey del sur, no le está haciendo la guerra a Egipto solamente, le está haciendo la guerra a la Liga Árabe. En el tiempo de la tribulación, a todos los países árabes, pero no para destruirlos. Ese no es el plan del anticristo. Lo que el anticristo quiere no es destruir a los musulmanes, es someterlos. Y eso lo vamos a ver también. Entonces es por eso de que él va contra el rey del sur. Ahora estamos viendo aquí Daniel 11:25, ya lo podemos leer con este entendimiento más claro, más amplio de lo que estamos viendo bajo la Liga Árabe. El verso 25 y 26. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en guerra con grande y muy fuerte ejército. Mas no prevalecerá porque le harán traición. El anticristo viene venciendo y para vencer. Eso es claro. Y eso está dentro del plan de Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahora en el versículo 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Esto es lo que estaba hablando hace un momento, que estos dos hombres, estos dos reyes, tanto el rey del norte, que es el anticristo, como el rey del sur, que representa a toda la Liga Árabe, se van a juntar en una misma mesa para hablar mentira. Y esto es obviamente contra Israel. La Liga Árabe, como estamos viendo, está en contra de Israel. Y el anticristo obviamente también. Entonces ellos se van a juntar para hablar mentira, pero ¿qué dice la palabra de Dios al final del verso 27? Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Todavía no es el tiempo para Israel. Todavía no. El tiempo de Israel va a comenzar a partir de la abominación desoladora en adelante, cuando comience la persecución. Luego de la abominación desoladora comienza la persecución. Pero ahorita estamos en el tiempo de la tribulación, antes de la abominación desoladora. Es donde el anticristo está preparando todo su escenario para atacar a Israel en el momento de la abominación desoladora en adelante. Es por eso que él va contra el rey del sur y luego va a someter a las otras ciudades fortificadas para que estén bajo su dominio y los someta y pueda ir a hacer la abominación desoladora y luego la persecución contra Israel con todo el ejército de musulmanes. Esto lo vamos a ver aquí también en la palabra de Dios. El verso 28 dice lo siguiente: y volverá a su tierra
con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo y hará su voluntad y volverá a su tierra. Recuerden esto, él ya se había juntado en el verso 27 con el rey del sur y habían hablado mentira. Esta mentira, que no es el tiempo aún porque está hablando de Israel, dice en el verso 28 que él vuelve a su tierra después de esta reunión con gran riqueza y su corazón está contra el pacto santo. ¿Por qué motivo? Porque se habló en la reunión. Antes de estos versículos no se había hablado del pacto santo. Después de esta reunión, el anticristo ya tiene en su corazón estar contra el pacto santo. Esto lo está mostrando la palabra de Dios. Y dice que él hará su voluntad. Cuando la palabra dice que hará su voluntad, está refiriéndose a que está haciendo totalmente la voluntad de Satanás. Ahora veamos el verso 29. En el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Este versículo la verdad que es muy importante, ya que nos está mostrando de que en la primera vez cuando él entró a hacerle la guerra al rey del sur, él vino con botín, con despojos, con riqueza. Luego se reúne con el rey del sur en una mesa y hablan mentira. ¿Por qué motivo? El rey del sur ya estaba sometido a él, o ya estará sometido a él, pero cuando el rey del norte se vaya, él va a juntar a su gente y va a estar preparado por si regresa. Por eso dice la Biblia en el verso 29, en el tiempo señalado volverá el anticristo y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim y se desanimará. Él ya había estado con el sur, con la gente del sur, con el rey del sur, se había sentado en una mesa, se va en paz a su tierra, supuestamente, pero habían hablado mentira. Ambos estaban en una reunión hipócrita realmente, porque tanto el rey del sur, cuando él se va, hace aliados militares por si hay un regreso del anticristo, de este rey del norte. Por otro lado, el anticristo se va en paz de esa reunión con él, pero ya tiene en su mente ir contra el pacto santo y también regresar contra el rey del sur. Pero cuando regresa, dice la palabra, que vendrán contra él naves de Quitim. ¿Quién es Quitim? Hemos visto ya en un tiempo atrás, en un estudio que se llama El origen de las naciones, la descendencia de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y en la línea de Jafet hay un hombre llamado Javán, quien tenía un hijo llamado Quitim. Actualmente Quitim, y según Flavio Josefo, es la isla de Chipre. Entonces aquí estamos viendo de que la palabra nos está diciendo de que cuando él viene por segunda vez contra el rey del sur, no resultará como la primera vez, porque vendrán contra él naves de Quitim, naves de Chipre, y se desanimará. Vamos a estudiar estas dos partes. Primero, las naves de Quitim. En este versículo que dice las naves de Quitim, nos hace pensar que son naves que vienen de Quitim mismo y que están yendo hacia Egipto, a ayudar a Egipto, pero que son de Chipre, ¿no? De Quitim. Sin embargo, cuando vamos al hebreo, no dice naves de Quitim. Esta palabra, la palabra de, no está en el hebreo. Naves Quitim. Puede ser de Quitim como puede ser desde Quitim. No se sabe. Chipre es una isla que se encuentra en el medio del Mediterráneo, al norte de Egipto y al sur de los países de Grecia. También encontramos a Turquía, tanto de Grecia, Turquía, e incluyendo Siria y el Líbano, que vendrían y se juntarían en Chipre para ayudar a Egipto. De hecho, es considerado Chipre una isla muy estratégica para hacer guerra. Sería un punto de reunión de bases militares para hacer guerra al norte de África, al Medio Oriente y al sur de Europa. Entonces, es muy probable, según lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, de que cuando viene por segunda vez el anticristo a atacar Egipto, las demás naciones, y esto ya viendo lo que hemos estudiado aquí con la Liga Árabe, son países árabes que se van a reunir en Chipre para ayudar a Egipto. Con esto ya vamos a entender la segunda parte de este versículo que dice se desanimará. El anticristo se va a desanimar. Algunas versiones han colocado mal de que el anticristo entrará en temor, y otras han colocado incluso de que será humillado o que será derrotado. Y esto no está diciendo la palabra de Dios en el hebreo aquí. La palabra de Dios está diciendo desanimar realmente. La palabra que está allí es desanimar. Incluso podría entrar en la traducción la palabra contristarse o entristecerse. De hecho, lo que quiero colocar aquí es la palabra Strong 3512 KA, que es lo que dice allí para la palabra desanimar. Y significa desalentarse, entristecerse, contristarse, abatirse, pero no significa derrotarse, humillarse. Entonces son malas traducciones, porque realmente el anticristo no va a ser derrotado.
Él salió venciendo y para vencer. Se va a desanimar de hacerle la guerra al rey del sur en ese momento porque se están enfrentando ya otros países musulmanes y si él le hace la guerra, él va a vencer. Los destruye. Y no está dentro de sus planes hacer eso. Lo que necesita es someterlos para estar en paz con ellos, para usarlos después. Entonces, por eso es la palabra desanimarse, desalentarse, entristecerse incluso, pero no que es humillado ni derrotado. Ahora continúa el verso 30 diciendo: volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él. Una vez más la palabra nos está mostrando de que a causa de que él va contra Egipto, se enfurece contra el pacto santo. En la primera reunión que tuvo con el rey del sur, vuelve a su tierra, pero ya está pensando ir contra el pacto santo. Ahora de nuevo, en la segunda vez, se enfurece contra el pacto santo. El motivo es porque todo lo que está haciendo para ir a someter a los musulmanes es porque al final va a actuar con los musulmanes contra el pueblo de Israel y contra el mundo entero. Y eso lo vamos a ver también porque luego ellos van a hacer un pacto con el anticristo, los musulmanes. Y esto lo vamos a ver también con la palabra de Dios. Ahora continúa el verso diciendo: volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. Aquí ya la palabra de Dios nos está mostrando de que Él tiene la intención de desintegrar a Israel, pero lo hará de una manera estratégica. Primero irá contra las personas que son fieles al pacto de Dios y querrá sobornarlos. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí cuando intenta favorecer a los que abandonen el pacto santo. Les va a dar un favor, los va a sobornar a cambio de que abandonen el pacto santo. Y esto es a causa de su astucia, de su sagacidad, porque ya la palabra de Dios nos mostraba con el Señor mismo, quien dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me oyen, pero vendrá otro en su propio nombre y a él oiréis. Entonces esto se está cumpliendo o se va a cumplir a futuro en el tiempo de la tribulación, cuando escuchen los que están con el pacto santo y abandonen el pacto santo para seguir al anticristo a causa de los favores que el anticristo les dará. Ahora vayamos al libro de Isaías capítulo 28 y aquí vamos a encontrar algunos versículos que son profecía para los tiempos finales. Referente a los tiempos finales en el tiempo de la tribulación, va a mostrar estos versículos el pacto que van a hacer con el anticristo. Y este pacto que van a hacer con el anticristo es crucial para que cuando se lleve la abominación desoladora comience la persecución. Por tanto, estos versículos de Isaías 28 nos habla del momento en el cual el anticristo ya sometió a los musulmanes. El anticristo ya ha sujetado a la Liga Árabe a favor de él y ya estaría para este momento en posición para comenzar la abominación desoladora. Así que vamos a leer el versículo 14 en la versión pechita de Isaías 28. Por tanto, escuchen palabra de Yahweh, oh escarnecedores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén. Aquí vamos a detenernos, vamos a situarnos en la línea de tiempo y estamos en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación, en esta barra amarilla, ¿quiénes estarán gobernando sobre el mundo entero? Ya lo habíamos visto, los que han visto el pronto surgimiento de la bestia, hemos estudiado ya esto, ¿quiénes estarán gobernando en el tiempo de tribulación? Quienes gobernarán a Jerusalén para aquel entonces serán los 10 cuernos y el anticristo. Y esto lo dice la Biblia también en Apocalipsis 13, y eso lo vamos a ver más adelante, pero en este momento, para situarnos a lo que está diciendo Isaías 28:14, dice que los escarnecedores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, no está hablando del pueblo de Israel. Para ese tiempo, quienes gobiernan al pueblo de Israel y a todo el mundo en realidad, serán los 10 cuernos, que es la ONU, y el anticristo. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a leer el verso 15 porque esta es palabra de Dios referente a la ONU y al anticristo. Porque han dicho: hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no llegará a nosotros, pues en la falsedad hemos puesto nuestra confianza y en la mentira nos hemos refugiado. Miren lo interesante de este versículo, de esta profecía de Isaías, donde está diciendo de que estos gobernantes están refugiados en la mentira y en la falsedad. Están convencidos de que por medio del camino que está proponiendo el anticristo para aquel momento es el camino correcto para ellos y que no vendrá ningún castigo para ellos. Y lo interesante, lo que está en amarillo que dice: porque han dicho hemos hecho un pacto con la muerte. Aquí ya se hizo un pacto con el anticristo e hicieron un convenio con el Seol. Pero vamos a ver más a detalle lo que significa esto que está en amarillo en otras versiones. Y en este momento me quiero referir al Targum de Ónkelos. El Targum de Ónkelos es una traducción aramea de la Torá. De hecho, Targum es lo que significa traducción.
Y aquí vamos a ver lo que dice esta traducción de Onkelos, el Targum de Onkelos, referente a este versículo de Isaías 15, al menos la primera parte del versículo. Y dice: tenemos un pacto hecho con los que aman el terror. Ahora yo les hago una pregunta: ¿quiénes aman el terror? Los terroristas. Aquí la palabra nos está diciendo que ya para ese momento, en el tiempo de la tribulación, la ONU con el anticristo ya han hecho un pacto con el anticristo, obviamente, quien ha sujetado a los que aman el terror. Esos son los terroristas. Tenemos un pacto hecho con los que aman el terror. Recuerden de que en el verso 14 dice que esta palabra es para los escarnecedores que gobiernan al pueblo que está en Jerusalén. Estos son la ONU y el anticristo, y que para ese momento estos gobernantes ya hicieron un pacto con los que aman el terror. Obviamente por las cosas que estamos viendo anteriormente, entre las batallas que se está dando entre el anticristo y el rey del sur. Ahora ya los tiene sometido y comienza un trato con ellos. Vamos a ver también esto en el Targum de Isaías, que dice lo siguiente: por lo que tenemos un pacto con los que aman la muerte, hicimos un convenio con el reino del infierno. Y miren que estos versículos no está referido al Israel desde ahora hacia el pasado, está referido para el Israel del futuro, los gobernantes de Israel en el futuro, quienes van a hacer un convenio con los terroristas y con el reino del infierno, que esto es el anticristo. Entonces nos está mostrando realmente de que para el tiempo de la tribulación se comienza a orquestar el escenario para la abominación desoladora, en donde el anticristo va a hacerle guerra a los árabes, va a someterlos y luego va a hacer de que ellos, los terroristas, tengan un convenio con la ONU y el anticristo. Entonces para aquel momento, quienes gobiernan el mundo, que es la ONU y el anticristo, tendrán un convenio con los terroristas. Y esto ya estará orquestado para comenzar la abominación desoladora. Ahora veamos la adoración al dios Mausim. Vamos a Daniel 11, 36, 38, la Biblia de Jubileos dice lo siguiente: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que la ira sea acabada, porque hecha está la determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata y piedras preciosas, y con cosas de gran precio. Este versículo de Daniel 11 nos está hablando referente al anticristo cuando va a adorar a un Dios ajeno, a un Dios que se llama el Dios Mausim, que en realidad lo que significa es fortalezas, es el Dios de fortalezas en la traducción ya al español. Y esto es muy importante porque tiene un trasfondo. Primero, en el verso 37 nos está hablando de el Dios de sus padres no se cuidará. Cuando en la Biblia nos habla del Dios de sus padres, se hace referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Siempre cuando hay un versículo que dice el Dios de sus padres, es Abraham, Isaac y Jacob. El anticristo claramente será descendiente de Israel, pero también será una mezcla con otras naciones. La Biblia nos muestra de que realmente es descendiente de Israel, y de hecho tengo un estudio en el canal que se llama El Anticristo y la tribu de Dan. Pero ya volviendo a ese tema, sabemos claramente de que es un descendiente de Israel. Y en el verso 38 lo que me llama la atención es que dice que honrará al Dios Mausim. No tendrá cuidado de ningún Dios, pero sí va a honrar a un Dios, que es el Dios Mausim. Y esto es muy importante porque ya lo había explicado también en la serie del pronto surgimiento de la bestia sobre el Dios Mausim, pero quiero tocarlo nuevamente para las personas que no lo han visto y también es bueno para recordarlo. Vamos al versículo de Daniel 11:38 que dice en la nueva versión internacional, dice que adorará al Dios de las fortalezas. Es decir, no solamente lo va a honrar, lo va a adorar. Y este Dios de las fortalezas no es otro que Satanás. ¿Pero por qué motivo el anticristo va a adorar a Satanás? Hace algo más de un año, cuando estaba dando la serie del pronto surgimiento de la bestia, el Señor me mostró esto que quiero compartirlo. Vamos a Lucas 4 del verso 5 al 7 y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. En el verso de al costado que está allí,
Daniel 11:38, el anticristo adora a Satanás. El anticristo es una antítesis de lo que es el Cristo. El anticristo, por ser la antítesis de Cristo, tendrá esta tentación, pero él adorará. Y aquí la Biblia nos está diciendo que si Jesucristo adoraba al diablo, el diablo le iba a entregar todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y esto es lo que va a suceder con el anticristo. Cuando el anticristo, como dice en Daniel 11, adora al dios Mausín, el dios Mausín le va a entregar todos los reinos de la tierra y todo el poder, toda la gloria de los reinos será para él, porque ya lo adoró. Y esto es un paso antes a la abominación desoladora. Recuerden que para este tiempo quien está gobernando sobre el mundo entero es la ONU y el anticristo. Pero después de la adoración del anticristo al dios Mausín, el dios Mausín, que es Satanás, le entrega todos los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos al anticristo. Y esto está también dicho en la palabra de Dios en Apocalipsis 17, verso 12, en la versión Pechita, lo vamos a leer aquí. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido reino aún, pero por una hora recibirá autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. Lo que está hablando la Pechita en Apocalipsis 17:12 es de que estos 10 cuernos son 10 reyes, son 10 presidentes, esta es la ONU, y que no han recibido reino aún para el siglo I, cuando se le fue revelado a Juan, pero por una hora, por un espacio breve de tiempo, que son los 3 años y medio de la tribulación antes de la abominación desoladora, recibirán autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. Juntamente van a gobernar tanto la ONU como el anticristo en el tiempo de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Pero llegará un punto en que el anticristo va a adorar al dios Mausín y el dios Mausín le va a entregar toda la potestad al anticristo. Ya no estará gobernando juntamente con la ONU, sino que todo el poder de todo el mundo entero, a causa de que adoró a Satanás, se le será entregado a él. Por eso continúa el verso 13 de Apocalipsis 17 diciendo lo siguiente, vamos a leerlo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia salvaje. Entonces llega un punto, según la palabra de Dios, de que estos 10 cuernos, estos 10 reyes, le entregarán todo el poder al anticristo. Y eso está claramente aquí dicho en el verso 13. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando adore el anticristo al dios Mausín. En ese momento el dios Mausín le va a entregar toda la potestad de todos los reinos de la tierra y toda la gloria de ellos, que estaban en ese momento para la ONU y para el anticristo, se lo entregará. Por eso es que los 10 cuernos le dan todo el poder y toda autoridad al anticristo. Y dice en el verso 13 al comienzo, estos tienen un mismo propósito. Tanto la ONU como el anticristo, que están gobernando el mundo, tienen un mismo propósito. Y también aquí se puede entender humanamente de que la ONU le cede todo el poder al anticristo porque teniendo el mismo propósito y viendo de que el anticristo está venciendo, que tiene los mismos planes y que ya sometió a los musulmanes, le dejan todo el poder a él. Y esto ya es obra de Satanás a causa de la adoración, pero todo está dentro del control de Dios. Ahora veamos el capítulo 13 de Apocalipsis. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis estamos viendo un resumen de lo que son los 7 años, al menos en gran parte en los primeros versículos, y quiero centrarme en el verso 2 al 4, del verso 2 al 4, y dice lo siguiente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Ok, aquí estamos viendo algo realmente importante. Eso que está en amarillo en el verso 2, que dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, es lo que sucedió después de la adoración, cuando Satanás le entrega todo su poder, así como lo quería hacer con Jesucristo en la tentación en el desierto. En este momento, el anticristo sí adora al dios Mausín, adora a Satanás, y le da a Satanás todo el poder. El dragón es Satanás, quien le da en ese momento todo el poder. Luego en el verso 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Esto va a suceder luego de la abominación desoladora. Por eso termina el verso 4 diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque cuando el Señor desata el primer sello, sale el caballo blanco y el jinete que lo montaba salió venciendo y para vencer. Por eso
Esto ya está concordando con lo que dice la palabra de Dios desde el primer sello. Desde el tiempo de la tribulación, desde que comienza la tribulación, él sale venciendo y para vencer. Ahora nos encontramos en el punto en que adora a Dios Mousin, recibe todos los reinos de la tierra y todos ya comienzan a adorar a la bestia. Y el verso 3 lo he saltado, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y no lo hice a propósito, ahora vamos a hablar sobre la herida mortal. La Biblia no nos dice absolutamente nada del por qué el anticristo recibe una herida mortal. Sin embargo, vamos a ver con la palabra de Dios cuáles son los posibles motivos. Primeramente vamos a Apocalipsis 13, verso 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte. Entonces ya hemos visto esto, hay una herida de muerte en una de sus cabezas. Recuerden que las cabezas simbolizaban personas, ya lo hemos visto en el estudio del pronto surgimiento de la bestia, cuando por ejemplo Daniel le habla a Nabucodonosor cuando ve la estatua y tenía la cabeza de oro, le dice: tú eres la cabeza de oro. Le dice a el rey Nabucodonosor como persona. Entonces las cabezas son personas, eso ya lo hemos visto. Aquí en Apocalipsis 3 está hablando de que Juan ve una bestia de 7 cabezas que sale del mar. Cada cabeza representa a un rey de cada imperio que ha sucedido a lo largo de la historia. Y es precisamente el último rey, el último gobernante quien tiene esta herida mortal, porque dice en la Biblia que el dragón le da todo el poder, toda la autoridad a esta bestia que tiene herida mortal y que fue sanada. Y esta bestia que recibe la herida mortal es quien va a gobernar sobre todo el mundo. Y eso no ha sucedido a lo largo de los demás imperios. Solamente sucederá en el tiempo del fin, cuando reciba todo el poder el anticristo. Entonces ya sabemos que bíblicamente realmente se trata del anticristo quien recibe la herida mortal. Y vamos a verlo ahora en la palabra de Dios, en qué momento probablemente el anticristo reciba esta herida mortal. Vayamos a Daniel 7:24 en la versión La Biblia de las Américas, que dice: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ya esto también le he hablado sobre el estudio de los 10 cuernos, hemos hablado de la ONU, y este último cuerno que se levanta no derrota o no destruye 3 reyes como se ha enseñado que desaparecen 3 países, no lo dice la palabra de Dios en el hebreo, dice la palabra subyugar, significa someter. 3 de los 10 países van a estar en desacuerdo con el anticristo en un momento, tal vez al comienzo, y el anticristo los va a someter, los va a subyugar. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el hebreo. Ahora, es probablemente de que aquí suceda en este conflicto entre el anticristo y estas 3 naciones, que están representados por sus 3 presidentes, en donde él sufra la herida mortal. Recordemos de que él viene al mundo cuando se abre el primer sello con una misión y sale venciendo y para vencer. Él va a subyugar a estos 3 reyes. Ahora continuamos, la siguiente probabilidad es en Daniel 8:24, la versión Kadosh dice lo siguiente: su poder será grandioso y él será sorprendentemente destructivo y tendrá éxito en todo lo que haga. Destruirá poderosos y a los Kadoshim. Entonces aquí también habla de que el anticristo va a estar destruyendo poderosos. Va a estar constantemente en guerra para ampliar su poderío. Y también dice al final del verso 24 de Daniel 8 de que destruirá también a los Kadoshim. Los Kadoshim son los santos. Aquí en este versículo ya se está hablando de una manera más amplia el rol del anticristo durante los 7 años. Pero ya nos está mencionando de que realmente va a ser sorprendentemente destructivo y va a destruir a poderosos. Entonces es muy probablemente de que en una de esas batallas, de esas guerras contra los poderosos, también reciba la herida mortal. Y la otra probabilidad bíblica es la que encontramos en Daniel 11:25, que hemos hablado ya anteriormente, que dice que irá contra el rey del sur y el rey del sur se va a empeñar en una gran guerra contra él. Entonces este ejército del rey del sur probablemente también le cause la herida mortal. La Biblia no nos habla en qué momento exacto sufre la herida mortal, pero sí sufre una herida mortal que es sanada. Quiero recalcar algo también, aprovechando que estoy hablando de la herida mortal, que se ha estado enseñando y que no es 100% correcto. Dicen de que el anticristo morirá y de que luego va a volver a la vida y de que esto hará que la gente esté con él. La Biblia no dice nada de que él va a morir. La Biblia habla de una herida mortal que recibe y que es sanada. Entonces no es realmente correcto pensar de que él muere
y que resucita. El único que venció la muerte es Jesucristo. El anticristo recibe únicamente una herida mortal de la cual todos esperaban que muera, pero se sana. Entonces es por eso que comienza la admiración también hacia él y dicen quién podrá luchar contra él. En este momento podemos ver de una manera resumida lo que estamos estudiando hasta ahora. Primero se confirma el pacto de Abraham. Luego ataca al rey del sur a base de traición, y esto es porque planea realmente invadir a Israel. En el tercer punto encontramos de que él vuelve al sur por segunda vez, pero es atacado por naves desde Chipre. Y el plan de atacar al rey del sur es someter a los musulmanes, como lo hemos visto ya en Isaías 28. Luego se enfurece contra el pacto santo, es donde favorece a los que abandonan al pacto santo, los soborna. Como sexto punto, los gobernantes de Jerusalén para aquel entonces, sea la ONU y el anticristo, tendrán un pacto con él y su séquito. Estos son los terroristas que ya estarán para aquel momento sujetados y sometidos al anticristo. Y ya cuando estén sujetados van a hacer un pacto tanto con el anticristo y con la ONU. En una de sus batallas recibirá la herida mortal, luego va a adorar a Satanás, como hemos visto, la adoración al dios Mausim, y la ONU le entregará todo el poder para que a partir de ahora sea él el gobernante a nivel mundial. Y esto está realmente en la Agenda 2030. Se necesita un gobernante a nivel mundial. Todo está ya planificado por la élite para que se lleve a cabo tal como ya el Señor nos ha profetizado en su palabra. Y luego de esto ya estará todo listo para la abominación desoladora. La palabra de Dios nos muestra en Daniel 9:27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos a entenderlo. Si la Biblia nos está diciendo de que Él va a confirmar el pacto por una semana, es decir, habrá 7 años de pacto, supuestamente, porque luego dice la palabra de Dios en este mismo versículo que está allí en amarillo, que a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, a la mitad de la semana ya no hay sacrificios y ofrendas. Estos sacrificios y ofrendas están referidos al pueblo de Israel, sobre los sacerdotes, los levitas que entraban al pueblo, donde el sumo sacerdote y los demás sacerdotes ofrecían sacrificios al Señor en el altar del sacrificio que está en el atrio, y luego pasaban posteriormente al lugar santo y al lugar santísimo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que en estos 7 años de paz, a la mitad hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Actualmente no hay sacrificios y ofrendas porque no hay templo, pero la palabra nos está mostrando que para aquel momento habrán sacrificios y ofrendas que cesarán a la mitad de la semana, es decir, el templo de Salomón estará construido para aquel momento. Así que vayamos a ver Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 en la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Algunas personas piensan de que no existirá el templo de Salomón, de que no habrá templo, porque el templo que se está refiriendo en este versículo somos nosotros, que nosotros somos el templo de Dios. Y es verdad, nosotros somos el templo de Dios, pero aquí no está hablando del templo espiritual, está hablando del templo arquitectónico, del templo de Salomón. ¿Por qué motivo? Porque si somos nosotros ese templo, dice aquí la palabra de Dios de que Él se sienta en el templo de Dios. Entonces, si ese templo somos nosotros, estaría afirmando la palabra de que Satanás tendrá un espacio en nuestro corazón, un espacio en nuestras vidas, que nosotros le vamos a ceder ese espacio porque Dios nos da voluntad. Ahora, eso no está diciendo la palabra de Dios. Habrá un templo, y habrá un templo arquitectónico, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 11. En el verso 1 y 2 dice lo siguiente: luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no la midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, si pensamos de que somos nosotros realmente, esto no concuerda. Está hablando realmente aquí de un templo arquitectónico. Y aquí vamos a ver en la siguiente imagen
la menorá, el candelabro de oro. Este candelabro está en Jerusalén y es precisamente este candelabro el que va a estar en el tercer templo de Salomón. Este que están viendo ustedes aquí en la imagen será el que estará en el templo de Salomón, el tercer templo. Y aquí abajo, en este recuadro que está allí de color amarillo, hay algo que está diciendo en inglés. A un costado está en hebreo y al otro costado que yo lo he puesto en amarillo está en inglés, y voy a poner la traducción en el español para entender qué es lo que está diciendo. Dice: fue recreado por primera vez desde la destrucción del segundo templo de acuerdo a la investigación realizada por el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es un organismo que le pertenece al gobierno de Israel y que tiene como finalidad construir el tercer templo de Salomón. Ustedes pueden entrar a su página oficial, lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes se informen más sobre esto, porque incluso ya tienen entrenados a los sacerdotes, tienen también los animales para el sacrificio, tienen todo, incluso los adornos, todo. Solamente necesitan la paz para que se pueda llevar a cabo la orden de levantar el tercer templo de Salomón. Y este templo se puede levantar en unos 3 meses. No se necesita años para levantar el templo arquitectónico. Son construcciones que se levantan en 3 meses aproximadamente, según el cálculo del Instituto del Templo. Y aquí podemos ver en esta imagen el monte Moriah y la explanada del templo, y lo que está al centro, que es el domo de la roca con esa cúpula de oro, es el lugar donde antiguamente estaba construido allí el primer templo de Salomón. El segundo no estuvo construido allí donde está el domo de la roca, el primero sí. Eso es con historia, yo lo he tomado o lo he tocado en otros estudios sobre esto del templo de Salomón y la reconstrucción. Pero aquí quiero verlo de una manera panorámica desde arriba. Aquí estamos viéndolo, ahí está el domo de la roca y pueden ver en su parte lateral inferior de la imagen la puerta dorada. Esa puerta dorada es muy importante porque la puerta dorada estaba alineada con las puertas del templo, del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el segundo templo, el que fue construido en los tiempos de Zorobabel, estaba construido alineado a la puerta dorada. Eso también lo hemos hablado ya anteriormente. Ahora, de una manera didáctica, voy a colocar allí una imagen del templo de Salomón, de lo que es la maqueta, más o menos para ubicarlo en qué posición estaría en la explanada del templo. Y estaría justo al lado del domo de la roca. Y aquí lo vamos a ver en un diagrama que encontré en internet ya en 3D. Estaría más o menos así. Entonces, esto es muy importante porque si nosotros vemos y revisamos el libro de Ezequiel desde el capítulo 40 al 46, nos habla de un templo. Y aquí lo he puesto en una nota. En Ezequiel del capítulo 40 al 46 se describen las medidas de un templo que no se ha construido aún. Son estas medidas las que el Instituto del Templo está usando hoy para la construcción del tercer templo de Salomón profetizado en Ezequiel. Entonces, bíblicamente, este templo se llevará a cabo, se construirá y se posicionará sobre el monte Moriah, porque ya la palabra de Dios lo está hablando desde Ezequiel y también lo está hablando en Apocalipsis 11. Ahora pasemos a este diagrama. Aquí estamos viendo el diagrama de lo que será el tiempo de la tribulación y gran tribulación, y abajo está Daniel 9:27, donde dice confirmará el pacto. Esto está ubicado en este lugar de acá, cuando se confirma el pacto al iniciar la semana. Luego dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es precisamente en este lugar, en este momento. Y luego en Apocalipsis 11 nos está hablando lo siguiente: pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Esto es muy importante porque hemos visto hace un momento, lo voy a poner la imagen de nuevo. Aquí estamos viendo el monte Moriah y el templo de Salomón estaría precisamente alineado con la puerta dorada. Y la Biblia nos está diciendo que no midas el patio exterior al templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, quienes hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Quiénes son los gentiles que están en el patio exterior del templo? Son los musulmanes. Allí podemos ver el domo de la roca, que le pertenece a los musulmanes, y también está la mezquita de Al-Aqsa, que está justo al lado izquierdo de la imagen, de acuerdo a nuestra perspectiva.
Entonces los gentiles que se encuentran en la parte exterior del templo, en el patio exterior, son los musulmanes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a volver al versículo de lo que está diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis 11, verso 2. Dice: pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los musulmanes, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Son precisamente 3 años y medio. Y eso va a comenzar desde el momento en que se cesa el sacrificio y la ofrenda. Comienzan los 42 meses de persecución de los musulmanes cuando van a hollar la ciudad santa. Esto es Jerusalén. Y será por el espacio de 3 años y medio que corresponde a la gran tribulación. Es por ello que el anticristo necesitó en el tiempo de la tribulación someter a los musulmanes, porque en el momento debido, cuando él cometa la abominación desoladora, va a usar a los musulmanes para perseguir y hollar, pisotear a la ciudad santa de Jerusalén, y no solamente a la ciudad santa de Jerusalén, sino que al mundo entero. Es muy importante la intervención del anticristo durante los 3 años y medio de tribulación antes de la abominación desoladora para hacer guerra a los del sur y someter a todos los musulmanes para que en el momento debido comiencen ellos a actuar a favor de él en la persecución. Por eso el Señor decía en Mateo 24, 15, 16: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Aquí el Señor está hablando específicamente al pueblo de Israel, porque les está diciendo: cuando ustedes vean en el lugar santo, ya hay lugar santo, primer punto, para que haya abominación desoladora, habrá un templo, del cual habló el profeta Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La región de Judea es la región sur de Israel, y les está diciendo que huyan a los montes, no deben estar en las ciudades. Lo más estratégico para el tiempo de la gran tribulación es escapar a los montes. Y esto le está hablando específicamente a ellos, pero va para el mundo entero. En este punto del estudio ya nos estamos dando cuenta que todo está encajando para que se lleve a cabo la abominación desoladora. Estamos viendo con la palabra de Dios en los versículos de Daniel, en los versículos de Isaías 28, que es realmente muy importante de que el anticristo someta al pueblo árabe, a los musulmanes, para que se lleve a cabo aquello que ya está profetizado en Apocalipsis 11, que los gentiles que están en la parte exterior del templo, estos son los musulmanes, oyen la ciudad santa por 42 meses, y no solamente la ciudad santa, porque esto será a nivel mundial según la palabra de Dios también. Ahora hablemos de la abominación desoladora. La abominación desoladora se da cuando el anticristo entre al tercer templo de Salomón, según lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ahí habla sobre huir a los montes. Entonces, Daniel ya había profetizado sobre la abominación desoladora, y en Daniel 11 habla también sobre ello en el verso 31, y cabe resaltar algo muy importante. Muchas personas, como dije al comienzo del video, muchas personas piensan de que las profecías de Daniel 11 son profecías que ya se han cumplido y de que esto no va a suceder y que no están necesariamente narradas para el tiempo del fin. Algunas personas piensan de que la abominación desoladora ya se dio cuando el rey Antíoco IV Epífanes entra al templo de Salomón y sacrifica cerdos en el altar del sacrificio, esto en el atrio. Entonces esto también es considerado una abominación desoladora, obviamente es un animal impuro para el pueblo de Israel y ha sido sacrificado en el altar. Entonces esto sucedió en la historia, pero esto sucedió antes del nacimiento de Jesucristo, porque el rey Antíoco IV Epífanes muere en el año 163 a.C. Y si después del nacimiento de Cristo, el Señor Jesucristo dice que cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, entonces no se está refiriendo a esta abominación desoladora que produjo el rey Antíoco IV Epífanes. Eso es muy importante porque esto demuestra también de que las profecías de Daniel 11, como había dicho al comienzo del estudio, son profecías algunas
que tienen un doble cumplimiento. Por eso muchas personas piensan de que esta guerra entre el rey del norte y el rey del sur ya se cumplieron en el pasado, y de hecho voy a hacer un estudio sobre ello, sobre las guerras del rey del norte y del rey del sur, con más detalle sobre todo lo que está narrando Daniel 11. Pero aquí quisiera centrarme en esto. El Señor está hablando y está profetizando sobre una abominación desoladora que va a acontecer en el futuro, y esto será con el anticristo. Y dice de que será en el lugar santo, pero algo muy importante, porque como había dado ya un estudio sobre esto, no quiero explayarme tanto en esto, pero lo mencionaré como un recordatorio para las personas que han visto ya el estudio de esto y para las personas nuevas que se conectan. Esto de aquí que está hablando de verso 15 sobre la palabra lugar santo, esa palabra santo en el hebreo es la palabra strong, G40. Es la palabra hagios, que significa santísimo, santo o sagrado. Es decir, tanto la palabra santísimo puede ir allí, porque el anticristo se va a sentar en el templo de Salomón, se va a presentar en el templo de Salomón como Dios. Eso lo dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. De hecho, cuando tú miras en la Biblia, la palabra santísimo, cuando se refiere al lugar santísimo, siempre está con esta palabra, la Strong G40, hagios, y también para referirse al lugar santo. Solamente se puede comprender a qué se trata, si el lugar santo o el lugar santísimo, de acuerdo al contexto del cual se esté hablando. Ahora, uno de los puntos que puede causar abominación desoladora es que el anticristo se presente como si fuese Dios en el mismo templo que ha sido construido y dedicado para Dios, porque el tercer templo de Salomón lo hará el pueblo de Israel, pero no lo hará para el anticristo, lo va a hacer para el Señor. Porque el pueblo de Israel, su intención es hacer un templo para Dios, no lo hacen para el anticristo. Pero el anticristo se presentará en el templo como si fuese Dios mismo, como si fuese Dios encarnado. Y si no aceptaron a Jesús, como le decían los fariseos, tú siendo hombre te haces igual a Dios, no lo aceptaron como Dios, mucho menos al anticristo lo aceptarán como Dios. Es allí cuando comienza la persecución contra ellos primeramente y luego contra todas las personas que no quieran adorarle. En sí, la abominación desoladora es un conjunto de abominaciones, como dice, por la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Una de estas cosas que conforman la abominación desoladora es el anticristo presentándose como si fuera Dios. La segunda es lo que vemos aquí en Daniel 11:31, en la versión de la Biblia de Jerusalén 2001, que dice: enviará fuerzas que profanarán el santuario y la ciudadela, suprimirán el sacrificio permanente e instalarán el ídolo maldito. Aquí ya está hablando de que el anticristo vendrá con su ejército a profanar el santuario y también la ciudadela. Esta es la ciudad vieja de Jerusalén, y suprimirán el sacrificio permanente. Este es el sacrificio y la ofrenda que habrá en aquel momento cuando ya esté construido el tercer templo de Salomón y entren los sacerdotes a presentar sacrificios y ofrendas al Señor. Y en lugar de esto, las tropas del anticristo van a instalar el ídolo maldito. Y esto también lo he hablado en otro estudio, y veamos lo que dice este versículo en la Biblia de las Américas. Sus tropas vendrán para profanar la fortaleza del templo, interrumpirán el sacrificio perpetuo y levantarán la abominación de la desolación. Así que tenemos por un lugar la versión de Jerusalén 2001 que dice que instalarán el ídolo maldito, mientras que en la versión de las Américas dice que levantarán la abominación de la desolación. Pero vamos a ver qué es lo que significa la palabra levantar. Es la palabra Strong H5414 Natán, que significa cargo, constituir, exaltar, facultad, imponer, jefe, levantar, presentar, señalar. Es probable de que este versículo realmente está narrando el preciso momento en que el anticristo entra al templo y es presentado como Dios. Esto por sus tropas. Entran de una manera no pacífica, irrumpen en el templo con el anticristo y lo presentan como si fuese Dios. Por eso es que la palabra levantar la abominación desoladora, es constituir o exaltar o darle facultad, imponer, un jefe, levantar, presentar, señalar. Y esto es lo que hará el anticristo también, según la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, cuando se sienta en el templo de Dios y se presenta como si fuese Dios. Otra de las cosas que conforman la abominación desoladora es lo que está narrado también en Apocalipsis 13, verso 14.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ya he hablado también de este versículo en el pronto surgimiento de la bestia, y aquí está hablando del falso profeta, que va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esta bestia es el anticristo. Y aquí vemos de que no solamente le basta con entrar y presentarse al anticristo como si fuese Dios en el templo de Salomón, sino que mandará hacer una imagen de él mismo, la imagen de la bestia, para que adoren a la imagen. Por eso dice la Biblia al final, en este versículo 14, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen es del anticristo, es una imagen de él mismo, para que adoren a esa imagen. Más adelante a esta imagen le dan vida y esta imagen habla. Entonces esas maravillas que va a hacer el anticristo en aquel momento serán para engañar a la gente. Muy probablemente esto será con tecnología, porque no tiene el anticristo poder para dar vida a nadie, solamente lo tiene Dios. Y con esto llegamos al fin del estudio. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Realmente me hubiese gustado mucho haberlo transmitido en vivo, sin embargo, ya habrá oportunidad, Dios mediante, para hacer otra transmisión en vivo sobre otro tema. Y vamos a terminar con una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo por ese tiempo. Te doy gracias, Señor, y te exalto porque solamente tú nos das, Señor, revelación de tu palabra. Te pido que cada persona que ha llegado al final del video tú los bendigas, Señor. Que tú bendigas sus planes, que tú bendigas su vida en el nombre de Jesús y que estemos, Señor, siempre viviendo en comunión junto a ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para todas las personas que quieran contactarme, aquí están mis redes sociales, Instagram, mi correo y mi WhatsApp que dejaré en la descripción del video. Conmigo será hasta un próximo estudio, Dios mediante. Hasta la próxima. Dios lo bendiga.